Hermanos, vamos a ir a la palabra, al Evangelio de Mateo, en el capítulo 5. Hoy vamos a iniciar con un nuevo tiempo de exposiciones. Vamos a estar estudiando el Sermón del Monte durante los próximos meses. Y hoy vamos a dar una introducción. Solamente va a ser una introducción general de lo que va a ser todo este sermón. Es importante dar algunos argumentos, establecer algunos fundamentos antes de adentrarnos verso por verso, entender un poquito más, un poquito del contexto en el que se dio este gran sermón, el más grande, el más bello, el más excelso, el más hermoso, pronunciado por el Hijo de Dios. Si es que, hermanos, a manera general, el día de hoy solamente estaremos viendo una introducción general. Vamos a ir a la Escritura, Mateo capítulo 5, espero ya lo tenga ahí. Vamos a leer del verso 1 al 16. Mateo capítulo 5, verso 1 al 16, el Sermón del Monte, una introducción. Dice la Escritura: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Sermón del Monte, hermanos, se extiende hasta el capítulo 7, verso 29. Tardaríamos aproximadamente entre 15 y 18 minutos en leerlo todos juntos. Sin embargo, hermanos, estas palabras inmortales han creado una profunda impresión en la vida de los hombres, en las mentes de los hombres. Por ejemplo, Gandhi, este hombre llamó al Sermón del Monte las palabras más elevadas, las más excelsas de toda la literatura. De hecho, Gandhi trató de implementar las enseñanzas del Sermón del Monte en políticas públicas en su nación. Pero a pesar de esto, él nunca reconoció como su Señor y Salvador al autor de estas palabras. El filósofo alemán, loco por cierto, Nietzsche, aquel hombre que inventó la frase "Dios está muerto", este hombre protestó furiosamente contra el Sermón del Monte, diciendo que el Sermón del Monte es la moralidad de los esclavos. Este sermón también ha causado revuelo entre los teólogos. El teólogo Scofield, un teólogo dispensacionalista, dijo que este sermón no tiene nada que ver con la iglesia hoy y que son las enseñanzas para un pueblo en el futuro, en el milenio, allá en un milenio futuro.
Hermanos, ninguna de estas cosas es correcta. Para iniciar, quiero dejar bien en claro, hermanos, lo que no es el Sermón del Monte, y así podamos ir entendiendo poco a poco lo que es este sermón. Primeramente, hermanos, quiero decirles que este sermón no fue dado como un código de ética, como pretendía Gandhi. Para los hombres no regenerados, para los hombres que no son espirituales, esto no es un código de ética para saber cómo vivir una vida mejor. Hermanos, no es esa idea idealista de cómo se debe de ver una nación, una comunidad terrenal. No, hermanos, no es un código de ética para los no regenerados, hermanos. Esto es el manifiesto de Cristo, que describe el carácter de todos aquellos que forman parte de su reino, aquellos hombres que ya son salvos por su gracia. En este sermón vamos a encontrar, hermanos, las señales distintivas de todos aquellos que ya son nacidos de nuevo por el Espíritu. Hermanos, encontraremos aquí todos esos rasgos de los que pertenecen ya a su reino. Así que, hermano, primeramente entendamos bien esto. No son reglas para todos, no son reglas para los no regenerados, hermanos, sino está restringido a los discípulos del Señor, al pueblo de Dios. Segundo, hermanos, el Sermón del Monte no es una colección tampoco de normas para llegar a ser salvos. Y esto es importante porque si no, usted va a batallar mucho durante toda esta serie de enseñanzas, viendo estas marcas, estos requerimientos de que Jesús hace como una manera de encontrar la salvación. Estas no son reglas para llegar, que se tienen que cumplir para poder llegar a ser salvos. No, hermanos, esto más bien es como echar un vistazo al corazón de los hombres regenerados. Jesús nos permite ver cuáles son los deseos, cuáles son los nuevos afectos de un hombre que ha nacido de nuevo, de una mujer que ahora es parte del reino de Dios. Así, hermanos, vamos a poder ver el corazón de estos hombres que han sido trasladados del reino de las tinieblas al reino del Hijo de Dios. Hermanos, vamos a aprender también durante las próximas semanas que el Sermón del Monte, hermanos, es un desafío grande para la iglesia el día de hoy. Sobre todo para aquella iglesia que dice que tiene nombre de que está viva, pero está muerta. En este sermón, hermanos, vamos a encontrar lo que podríamos llamar la contracultura cristiana. La cultura del reino que se opone a la cultura del mundo. Aquí vamos a encontrar una descripción, hermanos, muy clara de cómo debe de lucir la nueva creación de Dios. De cómo debe de lucir el nuevo pueblo de Dios. En contraste a la cultura del mundo, de una manera diametralmente opuesta al mundo, a su cultura, a sus acciones. Alguien dijo que el Sermón del Monte es la ética de los que se han arrepentido ya de sus pecados. Esta es la ética, esta es la norma con que se rigen todos aquellos que ahora han sido traídos al reino de Dios. Entonces, hermanos, vamos a aprender que todo esto que está expresado por nuestro Señor Jesucristo es la mente de Cristo. Son los pensamientos de Cristo, es la mente de Cristo que todo cristiano desea tener. Que todo nacido de nuevo quiere extenderse y tener. Es la mente de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, entonces, número 1, este sermón no es para los incrédulos, para los inconversos. Número 2, no son normas que yo debo de alcanzar para ser salvos. Y número 3, sí que es un desafío para la iglesia. El Sermón del Monte, hermanos, tiene que ser entendido en su contexto. Y quiero permitirme hablar de esto, hermanos. Quiero que usted pueda contemplar el estado moral en que se encontraba la nación de Israel cuando Jesús pronunció este sermón. Para eso tendremos que remontarnos, hermanos, al Antiguo Testamento, irnos atrás
y observar aquel pueblo de Dios, aquel pueblo que Dios escogió para ser un pueblo especial. Porque en la situación, en el tiempo en que Jesús llegó, Israel se encontraba en una situación realmente decepcionante. Israel debía de representar los ideales divinos. Israel debía de ser luz a las naciones. Pero ahora, en los días del ministerio terrenal de Jesús, Israel como nación se encontraba sumergida en las tinieblas más oscuras. Eran ciegos guiando a otros ciegos. Su situación era lamentable. Se habían corrompido, habían perdido su identidad, hermano celestial. Israel ya no podía llamarse genuinamente ser verdaderos hijos de Abraham, porque no vivían como Abraham vivía. Sus acciones, hermanos, más bien se asemejaban a las del mundo, haciendo las obras de Satanás. Habían perdido toda su identidad de reino. Jesús les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Sus acciones se asemejaban mucho a lo que todo pagano hacía. Se esperaba que el mundo rechazara a Dios, pero también su pueblo le rechazó. Por eso dijo Jesús: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque tienen los mismos deseos que todas las demás naciones paganas. Bajo el escudriño, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, este pueblo de Israel y el mundo eran iguales. Bajo el escudriño de Él, bajo su sabiduría, Él dice: ustedes, Israel y el mundo, no hay diferencia. Son iguales. Ustedes no parecen dos comunidades distintas, más bien parecen dos versiones de una misma cosa. O sea, no son idénticos, pero son como dos versiones. Tienen los mismos deseos, tienen las mismas maneras. Son como dos versiones diferentes, el mundo y ustedes. No hay diferencias. El propósito histórico de Dios, hermanos, debemos de recordar que era llamar a un pueblo hacia sí mismo. Y que este pueblo, dice la Escritura, fuera santo, apartado, diferente. Un pueblo que le perteneciera a Él, a Dios. Y que este pueblo le obedeciera. Que tuviera una vocación, hermanos, congruente con su identidad. Que sus acciones reflejaran lo que eran. Es decir, hermanos, un pueblo santo, distinto a todas las demás naciones. No solamente en su saber, sino en su conducta, en su apariencia. Debían de verse distintos. Levíticos capítulo 18 nos recuerda que Dios, antes de entrar a la tierra de Israel, el pueblo, Dios le habló a este pueblo. Antes de entrar a la tierra prometida, Dios le habló y le dijo cosas muy claras. Levíticos capítulo 18, verso 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, fíjese, Dios le habla al pueblo a través de Moisés y dile a mi pueblo esto: yo soy Jehová, vuestro Dios. No haréis como hacen las demás, como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos, yo, Jehová, vuestro Dios. Dios le advierte a su pueblo estas cosas. Dios está estableciendo un pacto con ese pueblo, y este pacto básicamente consistía en eso: yo voy a ser su Dios, y ustedes van a ser mi pueblo especial. Era un pacto hermoso, un pacto de gracia, así nomás porque Dios quiso. Escogió de entre todas las naciones de la tierra a estos, para ser el Dios de ellos y que ellos fueran su pueblo especial. Y por esta razón, por este pacto, este pueblo
debía de obedecerlo y ser distintos a las demás naciones, guardar sus ordenanzas y cuidarse de no regirse por las ordenanzas o las maneras, las formas de vivir de las demás naciones. Ellos debían, hermanos, ser diferentes a todas las demás naciones. Debían regirse solamente por las normas de Dios y no dejarse regir por la cultura, las costumbres de las demás naciones. Pero vemos cómo rápidamente, hermanos, perdieron su identidad. Rápidamente perdieron su identidad, hermanos. Esa singularidad de verse distintos a las demás naciones, prontamente la perdieron. Aunque se les había confiado la palabra de Dios, hermanos, en la práctica prontamente se asemejaron a las demás naciones. El Salmo 106, 35 dice, se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Dios los había escogido. Un pacto hermoso, un pacto de gracia, un pacto de amor. Pero prontamente, dice, se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Empezaron a vivir como las demás naciones. Vemos luego prontamente cómo ellos exigieron un rey. Prontamente ellos exigieron un rey como las demás naciones. Y cuando el profeta Samuel les protesta al pueblo diciendo, Jehová es vuestro rey. Ellos, hermanos, contestan y le dicen, no, 1 Samuel 8:19, no, sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos también como las demás naciones. Se rebelaron contra Dios. Perdieron su identidad como el pueblo especial de Dios. No, queremos un rey como las demás naciones, dicen ellos, y nosotros seremos también como las demás naciones. Pero ¿sabe qué? Peor aún. Pasa el tiempo y los profetas, dice Ezequiel 20:32, si quiere ir ahí, esto está más grave todavía aún. Fíjese el pensamiento del pueblo que ha perdido su identidad de reino, que se está alejando del pacto. Ezequiel 20:32, el profeta dice que el pueblo dijo, seamos como las demás familias de la tierra que sirven al palo y a la piedra. Nosotros vemos las consecuencias de eso y la historia nos dice que este pueblo recibió la amonestación del Señor y fueron esparcidos, fueron despojados de sus tierras y fueron llevados cautivos, tanto el reino del norte como el reino del sur, por esto, por esta actitud. Ellos fueron esparcidos y fueron llevados cautivos a otras naciones. Y los profetas empezaron a profetizar acerca del establecimiento del reino, de aquel reino perfecto, del trono eterno, del rey eterno, del Mesías prometido, de quien iba a establecer verdaderamente el trono de David. Y empiezan a profetizar, estando el pueblo en cautiverio, y pasa mucho tiempo. Y aquí el rey vino, y ahora está entre los hombres. Él está ahora entre los hombres, el Mesías y el rey prometido está entre los hombres, predicando. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. En el capítulo 4, anterior al Sermón del Monte, apenas allá atrásito, nos dice en el verso 23 que Jesús recorrió toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Así, hermanos, las palabras del Sermón del Monte son las palabras de un rey sobre su pueblo. Un rey que está enseñando al pueblo cómo se debe de ver el arrepentimiento. Ahorita leímos un salmo, en el Salmo 3 o en el 4, decía el salmo que leímos, ¿quién nos enseñará? ¿Quién nos enseñará? ¿Quién nos enseñará verdaderamente? Aquí está. Él ha venido
y se sienta para enseñar a su pueblo cómo es que se ve ese arrepentimiento, hermanos. Ese cambio de actitud. Jesús enseña cómo se ven los hombres bajo el régimen de la gracia de Dios en un tiempo de absoluta confusión en Israel. Es el rey que está diciendo a los hombres, así se ven los hombres y mujeres del reino. Se ven completamente distintos, diferentes a los demás. Quizás el texto clave, hermanos, para sustentar lo que estoy diciendo es más adelante en el sermón, en el capítulo 6, verso 8. El Señor les dice, no hagáis pues semejante a ellos. Jesús les dice, no hagáis pues, les está enseñando en el sermón, no hagan semejante a ellos. Son las mismas palabras que Dios le dice a Israel. No hagan pues como las demás naciones. Ahora está aquí el rey de su pueblo diciendo, no hagan semejante a ellos. Este, hermano, sermón es un llamado a ser distintos. Distintos, hermanos, no solo al mundo, sino distintos a la iglesia nominal. Distintos, hermanos, no solamente a los paganos, a los incrédulos, sino distinto a todo aquel que es un supuesto religioso, pero que vive como el mundo. Jesús viene y nos enseña cómo se ve el verdadero hijo del reino. No se ve igual que el mundo. Y no se ve igual que ningún religioso que se parezca al mundo. A nadie que diga que es un religioso, pero que vive arrastrado por la cultura del mundo. Si hablan como el mundo, si viven como el mundo, si se ven como el mundo, es que son del mundo. Ellos, hermanos, aunque profesen, así que tenemos que tener cuidado. Debemos ser diferentes también a todos aquellos que aunque profesen cualquier religión, si viven como el mundo, tú debes de lucir distinto. Los hijos del reino deben de lucir distinto. No, pero yo voy a la iglesia, pero yo voy a tal iglesia, yo tengo tal doctrina, tal teología, lo que sea. Pero si no vive de acuerdo a la palabra, las normas de Dios, este sermón nos dice, tú no debes de lucir como Él. Tú debes de lucir así. Así debe de lucir tu vida. Así, hermanos, se encontraba Israel en los días del ministerio terrenal de Jesús. Un pueblo que no evidenciaba una identidad celestial. Estaban tan extraviados, hermanos, no sabían cómo buscar el reino de Dios. No tenían entendimiento. Había diferentes posturas de cómo buscar el reino de Dios. Los fariseos decían, no, el reino de Dios, el reino prometido por los profetas, lo vamos a obtener cuando cumplamos cabalmente todos los mandamientos, y se enfocaron en cuidar que la ley se cumpliera. ¿Y qué hicieron? Añadieron a la ley infinidad de cosas. Estaban confundidos, no sabían cómo se iba a establecer el reino. Por otra parte estaba la secta de los saduceos, los judíos, que les decía, no, vamos a establecer el reino de maneras distintas, hagamos alianzas con Roma. Y ellos hicieron alianzas políticas con Roma, pensando que de esa manera el reino se iba a fortalecer, iba a llegar el cumplimiento de ese reino prometido. Por otra parte, hermanos, estaba la secta de los celotes, otros judíos que dijeron, no, ni los fariseos ni los saduceos nos van a hacer venir ese reino prometido. Tenemos que tomarlo por las armas. Tomemos nuestras armas y levantémonos contra nuestros opresores, librémonos de ellos y establezcamos el reino prometido nosotros. Por otra parte había otros, los esenios. Ellos dicen, no, aquí todo está caótico. Ni los fariseos, ni los saduceos, ni los celotes podrán establecer el reino. ¿Sabe qué? Salgamos de aquí, vámonos al desierto. Y se fueron y salieron al desierto y se aislaron. Hermanos, ninguna de estas acciones reflejaba una identidad celestial. Ninguna de estas acciones, hermanos, se asemeja a lo que Dios pide. Todas estas reacciones, hermanos, de estos judíos eran obras de la carne. Así actúa el mundo.
Olvidaron que tenían un llamado a ser distintos. Y aquí, hermanos, tenemos al predicador. Y está siendo seguido por las multitudes a este monte. ¿Quién podrá enseñarnos el verdadero significado de la ley de Dios? ¿Quién nos podría decir cómo encontrar la verdadera felicidad de aquel reino prometido? ¿Quién estará calificado para darnos los distintivos del reino de Dios? Hermanos, ¿será un fariseo? ¿Quién es la persona más adecuada? ¿Un saduceo? ¿Será, hermanos, un celote o un esenio que está meditando por allá en el desierto? Ninguno de ellos. Aquí, hermanos, está el predicador, Cristo mismo, el pastor de pastores, el predicador de los predicadores, hermanos, aquel que conoce mejor a sus ovejas. La autoridad máxima está aquí, aquel que puede definir cualquier controversia. Aquel hombre que no tiene mentira en sus labios, aquel que le es imposible mentir, aquel que no falla, aquel que no se equivoca, aquel que es la verdad misma encarnada. Este es el predicador, hermanos, de este sermón. La gloria, hermanos, de este sermón radica, aquí sí, en quien es en el predicador. Cuando nosotros predicamos y exponemos la palabra de Dios, la gloria de los sermones que predicamos no radica en nosotros, solo en la palabra de Dios. Pero aquí el que está predicando es distinto. Es la misma verdad encarnada, hermanos. Es aquel hombre, hermanos, que sentía compasión por las almas. El que está predicando el sermón del monte y quien nos va a enseñar, hermanos, es aquel que contempla a la multitud con ese ojo omnisciente. Aquel hombre que puede discernir los corazones de cada uno de los que está en su audiencia. Aquel que tiene ese ojo penetrante como llama de fuego y conoce lo más profundo del corazón. Es ese Jesús que podía captar en su audiencia la angustia del corazón. Aquel que podía captar la tristeza en la que se encontraba su nación, esas personas que estaban allí. Dice el verso 1 que leímos, Él vio a las multitudes y entonces se dispuso a saciarlas. Él miraba a las multitudes como el pastor mira a sus ovejas. Pero dice un texto que Jesús llegó a mirar, aquí en este mismo evangelio de Mateo, que Él miraba a las multitudes como ovejas que no tenían pastor. Se compadecía de ellas. Hermanos, vemos nosotros en la palabra que cuando Jesús se daba cuenta que los que le seguían tenían hambre, les daba de comer. Que cuando le traían enfermos, Él los sanaba. Cuando Él lograba ver que las personas tenían necesidad de enseñanza, Él les enseñaba. Así en este sermón, hermanos, vemos cómo Él está llevando a sus ovejas a la montaña a pastar la buena palabra de vida. Tomás de Aquino dijo, hermanos, todo hombre en su propio oficio o profesión se alegra cuando ve la oportunidad para ejercerla. El carpintero, si ve un árbol, desea derribarlo para poder emplear su habilidad en él. De igual manera el predicador, cuando ve una gran congregación, se regocija en su corazón y se alegra de la oportunidad que tiene de enseñar. El Señor, viendo a la multitud, dice, subió al monte. Las montañas, hermanos, han estado siempre asociadas con las distintas épocas del pueblo de Israel. Dios escogió el monte Sinaí para dar los 10 mandamientos. Dios también escogió un monte para efectuar la redención, el monte Calvario. También fue en un monte, en el monte de los Olivos, cuando el Cristo resucitado ascendió a los cielos. Por tanto, hermanos, si en una montaña Dios proclamó su ley, es muy pertinente que en una montaña también Cristo explique esa ley. Es en este monte, hermanos, donde Cristo da este sermón como su escenario. Pero este monte es distinto al Sinaí. En este monte no vemos límites.
En este monte no vemos barreras alrededor como lo había en aquel monte Sinaí cuando fueron dados los 10 mandamientos con barreras. En este monte que Cristo predica no arde con fuego, no está ardiendo con fuego, no se ven los truenos que asustan como en el Sinaí. En este monte donde Cristo predicará este sermón no va a ser un monte árido y seco como en el Sinaí, sino es un monte, hermanos, con hierba verde, con flores, con higueras, con olivos. Así, hermanos, este es el escenario donde se va a dar este sermón, donde Cristo va a pronunciar las bienaventuranzas. Dice el texto que después de que Él vio a las multitudes, de que Él las guió al monte y las observó, Él se sienta, que dice, y les predica, y va a comenzar a hablarles. Nosotros no creemos que Jesús se sentó porque venía cansado del camino o porque era la manera correcta en la que los maestros enseñaban en aquel tiempo. Nosotros debemos, hermanos, de ver a Cristo sentándose para enseñar, reconociendo que Él tenía muchos oficios, pero Él era más que un maestro. Él era un predicador, Él era un profeta, Él era un intercesor, pero aquí Él estará sentado enseñando estas palabras como un rey se sienta sobre su trono para legislar. Como Salomón se sentaba en su grande trono para disertar o aclarar cualquier asunto. Así, hermanos, Cristo se sienta como el rey de su pueblo, con autoridad. Él es el rey de la iglesia, Él es el legislador del reino de los cielos, Él es el gran monarca que ha sido investido, hermanos, con autoridad. Dice el texto que Él abre su boca y nos dice, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Qué es lo primero que enseña el Señor? Cuando Él abre su boca, suelta una bienaventuranza. Recordamos que la última palabra del Antiguo Testamento es una maldición. Y la primera palabra que el Señor da en este sermón es bienaventurados, dichosos, felices, bienaventurados los pobres de espíritu. Él empieza a aclarar las cosas, hermanos, y aquí vamos a aprender que este reino es para los hombres y mujeres que se humillan delante de Dios. Él empieza a enseñarnos estas cosas. El reino solamente es para los hombres y mujeres que saben que no merecen ninguna cosa sino el infierno. Bienaventurados los pobres de espíritu. Los hombres y mujeres, hermanos, que luchan con su orgullo, con su soberbia, con su pecado, todos los días. Aquellos hombres y mujeres que sufren, pobres de espíritu, que ya no quieren ser igual. Jesús les dice, bienaventurados, dichosos, felices. Todos esos hombres que están humillados porque reconocen su condición, de ellos es el reino de los cielos. Así es que si tú no sabes, querido amigo, de qué estoy hablando, si tú no sabes qué es luchar contra el pecado, si tú no sabes qué es sentirse pobre en tu espíritu, yo te digo, el reino de los cielos no te pertenece. Si no sabes, hermano, otra cosa, sino esa preocupación, ese dolor por tu pecado, Jesús te dice, eres dichoso, bienaventurado. Pero si no sabes lo que es ese dolor por no vivir a la altura de los estándares de Dios, no es tuyo el reino de los cielos, no te pertenece. Vemos cómo Jesús empieza a aclarar las cosas. En medio de tanta confusión, este reino será establecido por este predicador, que será el sacrificio perfecto para hacer posible todas estas cosas. Pero Él nos dice, el reino les pertenece a ustedes. A ustedes que están sufriendo en medio de un tiempo de legalismo, de religiosidad, que se duelen porque no pueden alcanzar los altos estándares de Dios, porque sienten dolor, porque no quieren vivir como los demás,
porque se esfuerzan por no vivir como las demás naciones, por no vivir como el mundo. Y cuando ven esas cosas en sus vidas, ustedes lloran, se duelen. Es de ustedes el reino de Dios. Así el Señor Jesús, hermanos, vemos cómo cierra la puerta a la autojusticia. No hay entrada para la autojusticia. En este reino nadie va a entrar con justicia propia. Bienaventurados los pobres de espíritu. El Rey está predicando y aclarándonos, hermanos. El reino no es de quien se cree justo, de aquel que dice que piensa que alcanzando ciertas normas entrará al cielo. Jesús mismo les dice en este sermón, en el verso 20, porque os digo, si tú piensas así, porque Jesús sabía que en ese tiempo los fariseos estaban trabajando duro con el pueblo, estaban haciendo un trabajo riguroso con el pueblo, y el pueblo sufría por esa condición, por ese trabajo que hacían los fariseos, haciendo mal uso de la ley. Y Jesús les recuerda, si ustedes piensan que es como ellos dicen, yo les recuerdo, yo os digo, dice en el verso 20, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Cerrando la puerta de la autojusticia. Nadie va a poder entrar así. Nadie podrá entrar así. Bienaventurados los pobres de espíritu. Otra cosa que vamos a aprender aquí, hermanos, es la manera eficaz de extender este reino. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, quisiéramos tener a nuestros familiares aquí? ¿Algún amigo, algún familiar? Que nos va a enseñar este sermón, hermanos, que es que la mejor manera de ser luz y sal en el mundo es siendo diferentes, es siendo distintos. El sermón del monte, hermanos, nos va a exhortar a eso. Debes de ser distinto para hacer luz a las naciones. Este nuevo pueblo de Dios, este verdadero pueblo de Dios, debe de ser luz en medio de las tinieblas, sal en el mundo. Así es que, hermanos, yo creo que va a ser muy pertinente que estemos estudiando seriamente este sermón, hermanos, y que va a ser muy edificante. Para el cristiano, hermanos, no debería de haber un comentario más hiriente de que se diga de sí mismo, que alguien te diga, pero sí, ¿qué diferencia hay entre tu vida y la mía? Tú y yo somos iguales, vas a donde mismo que yo te veo haciendo las mismas cosas que yo. Para una iglesia no debería de haber un comentario más hiriente que se diga, si los de esa iglesia se visten, hablan, se comportan, acuden a los mismos lugares que todos nosotros. Oh, hermanos, si alguien llegase a decir eso, estamos afrentando el evangelio. Que alguien te diga, yo no hallo ninguna diferencia entre tu vida y la mía, ten cuidado. Ten cuidado. Cuando el incrédulo, hermano, ve a un cristiano, por una parte debe sentirse condenado. Cuando alguien se acerca a un hijo de luz, a un hijo del reino, se debe de sentir condenado, avergonzado por ver esa diferencia de vida. Pero no tan solamente eso, Yo enseñaba durante la semana que no tan solamente el mundo debe sentirse condenado cuando se encuentra con un hijo del reino, también se debe sentir atraído a Cristo. No solo debemos, hermanos, de reflejar lo que Dios exige, y esto lo va a enseñar el Sermón del Monte, no solo debemos de reflejar lo que Dios exige, sino que debemos señalarle al mundo. Debemos enseñarle y señalarle al mundo dónde está la fuente de poder para una vida nueva, para una vida regenerada. Nuestras vidas deben reflejar el carácter de Dios, pero nuestra predicación debe anunciarles al mundo dónde está esa fuente de poder. Debemos apuntar al Evangelio, a la cruz. Piensa en esto, hermano, un cristiano deprimido no va a ser un buen portador del Evangelio.
nuestras conductas, nuestra vida debe ser transformada, cambiar, distinta. Debemos extendernos hacia cómo Dios nos dice que debemos de vernos, de lucir. Yo espero, hermanos, que este sermón, yo estoy seguro, con la gracia del Señor, nos va a ayudar a encontrar, a vivirlo. Nos va a ayudar, hermanos, a encontrar la verdadera felicidad, la felicidad del reino. Vamos a estudiar las 9 bienaventuranzas durante las próximas semanas, hermanos, y con la gracia del Señor, espero que haya voluntad, que haya poder del Espíritu Santo en sus corazones para extendernos, hermanos, a vivir para la gloria de Dios. Amén. Amén. Cristo nuestro Señor, hermanos, es el que habla este sermón. Debemos de responder. Debemos prepararnos para escuchar. Si Él es el predicador, ¿cómo deberíamos de venir las próximas semanas? Si Él es el que está predicando este sermón, ¿cómo deberíamos de venir preparados para sentarnos y escuchar atentamente a Cristo nuestro Señor? Vamos a orar.